El Código San Jorge, la Confesión de Economist y el despertar en Alemania. Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda actualización de urgencia de qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy martes 23 de junio de 2026. Hablamos del pliego de códigos históricos, símbolos ocultos y realidades materiales que exigen tener ojos para ver y oídos para escuchar. Amigos, ayer 22 de junio, una fecha sagrada en la memoria rusa que marca el inicio de la Gran Guerra Patria y el sacrificio de millones de vidas contra la agresión europea, los planificadores militares en Londres, pues, como ustedes bien sabrán, ordenaron de forma cínica una andanada de 10 misiles de crucero Storm Shadow contra Voronezh, un burdo libreto de Downing Street. Pues Keir Starmer dimite de su oficina, pero el mensaje cifrado hacia Moscú es que la inercia destructiva del bloque se ejecuta con saña. Ahora bien, la réplica estratégica del Kremlin no se ha hecho esperar. Vladimir Putin se ha encerrado en el Salón de San Jorge ante la nueva oficialidad de las academias de defensa, el FSB, la Rosguardia, en una puesta en escena institucional que evoca de forma fáctica a Joseph Stalin. Ese momento, reuniendo a sus mandos en el arranque en la contienda de 1941. El comandante supremo ha dictado un veredicto existencial. Occidente se prepara abiertamente para la guerra con Rusia. Cruzamos las revelaciones de la prensa británica como The Economist, que confiesa que Europa financia este rearme mediante compras récord de gas natural licuado por 6.700 millones de euros, y el cortocircuito en los foros de Die Welt en Alemania, donde la propia ciudadanía advierte el sonambulismo prebélico de sus élites y desnuda la confesión de Zelensky de operar como el segundo ejército de la OTAN en las fronteras del Kremlin. Dicho esto, iniciamos la perforación informativa de inmediato. Y comenzamos con el cínico mensaje de Londres, el 22 de junio y la revelación del Storm Shadow. Amigos, entramos a decodificar un pliego de símbolos y códigos históricos que la televisión corporativa intenta camuflar bajo el ruido mundano del interweb. Las manecillas del calendario marcaron ayer el 22 de junio. Una fecha grabada a fuego en el subsuelo de la memoria rusa que representa el aniversario del inicio de la Gran Guerra Patria de 1941. El ciclo donde millones de ciudadanos soviéticos entregaron la vida en el arenero frente a la agresión europea. No constituye una casualidad táctica ni un error administrativo que precisamente en esa jornada sagrada, porque lo es sagrada para los rusos, los planificadores militares en Londres ordenaran la inyección operativa de las andanadas de 10 misiles de crucero Storm Shadow contra el centro industrial de Voronezh. Amigos, estamos ante una maniobra cínica y performativa instrumentada desde el chasis de Downing Street. En el mismo instante en que las pantallas internacionales procesaban la dimisión burocrática del primer ministro Keir Starmer, las terminales atlantistas ejecutaban el lanzamiento de los vectores británicos desarrollados con ingeniería de Fórmula 1. El mensaje cifrado que el Deep State del Reino Unido envía al Kremlin es descarnado. Las caras en las oficinas de Bruselas o Londres pueden rotar o dimitir, pero las directrices del estrangulamiento y agresión asimétrica profunda contra el territorio de la Federación Rusa continúan inalterables y con mayor señal o saña estructural, eligiendo de forma deliberada el día de mayor sensibilidad histórica para la retaguardia rusa. Es una instrucción de guerra total que prohíbe los analgésicos diplomáticos. ¿Sí? Los leo en comentarios. Ya sé que están escribiendo. Los leo en comentarios, amigos. Claro que sí.
El expediente San Jorge, el dictamen Belousov y la paradoja de los arsenales vacíos. Amigos, la réplica estratégica de Moscú no se ha hecho esperar y se ha materializado hoy, martes 23 de junio del año en curso, mediante una puesta en escena de, podríamos decirle, cota alta cargada de una densidad geopolítica pavorosa. El Salón de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin ha sido el chasis elegido para la reunión del presidente Vladimir Putin con los oficiales recién graduados de las academias militares del Ministerio de Defensa, el FSB, el FSO, el Rosguardia. Los analistas internacionales del subsuelo han decodificado de inmediato la simetría forense del evento. Este discurso y la concentración de mandos se asemejan de forma matemática a las reuniones de alta resolución que Joseph Stalin sostuvo con la oficialidad en los días subsiguientes al estallido de la Gran Guerra Patria de 1941. Los nombres de los héroes esculpidos en las paredes actúan como testigos materiales de un juramento de resistencia definitivo. El dictamen del nuevo ministro de Defensa, Andrei Belousov, deshace por completo los libretos edulcorados de la Matrix mediática. Belousov ha parametrizado las directrices de la era moderna ante el comandante supremo, advirtiendo que la configuración de las amenazas es dinámica y exige un chasis tecnológico revolucionario. Las Fuerzas Armadas rusas están asimilando el implemento en el barro, pues elementos avanzados de inteligencia artificial, complejos robóticos automatizados y de ataque y sistemas integrados de control de fuego. Sin embargo, el ministro recordó de forma severa que detrás de cada algoritmo opera el factor humano y la competencia del comandante para asumir la responsabilidad del resultado final en el arenero. Amigos, el dato forense que estremece a las cancillerías de la OTAN radica en que la Federación Rusa ya sobrepasa de forma fáctica y masiva el colectivo industrial de Occidente en la manufactura de tecnologías bélicas avanzadas, pero sobre todo en la posesión de una experiencia acumulada en guerra real, moderna y actual. Un activo estratégico del que el bloque de la OTAN carece por completo en sus academias de oficina, incluido Estados Unidos. Mientras el Pentágono opera bajo manuales obsoletos de intervenciones asimétricas pasadas, los reportes de inventario confirman que Estados Unidos ha vaciado y agotado gran parte, si no la totalidad, de su arsenal de reservas estratégicas y municiones de cota alta para sostener el respirador artificial en Ucrania y los frentes de desgaste contra Irán en Oriente Medio. Rusia, amigos, no opera con una doctrina provisional de oficina. Está integrando de forma rítmica la experiencia industrial y la capacidad científica nacional para blindar el chasis del Estado ante una contienda de largo ciclo contra Occidente. Desabasteciendo, pues, en el subsuelo de sus oficinas. Amigos, les digo, quien tenga oídos, que oiga para escuchar, que escuche. Entremos al expediente histórico de 1941 y el retorno de la inversión de responsabilidades. A ver, pasemos revisión, yo diría de forma estricta, a la tercera capa de nuestra mesa de operaciones, ingresando al núcleo de acero pulido que el presidente Vladimir Putin ha dictado ante la nueva oficialidad de las academias militares en este junio de 2026. Comunidad de qué hablan Geo, amigos de qué hablan Geo, es imperativo de tener el bisturí clínico en este segmento y yo diría que explicarlo de forma amplia y descarnada. Porque la Matrix internacional se ampara de manera perversa en el analfabetismo histórico. En el analfabetismo histórico de las masas para inyectar sus simulaciones. Tergiversan la historia o hacen caso nulo completo de la historia. Como bien conocemos a Putin, fiel a su doctrina de anteponer el sentido histórico para comprender la física de nuestro presente,
ha desnudado un mecanismo técnico de manipulación masiva que las oficinas atlantistas han reactivado en sus pantallas. El esquema de la inversión de responsabilidades. A ver, voy a intentar explicar esto. Para el ciudadano que desconoce el subsuelo del siglo XX, la retórica actual de la OTAN puede parecer un libreto novedoso, pero la realidad forense dicta lo contrario. El mandatario ruso denunció de forma explícita que el actual aparato pseudodemocrático occidental opera bajo un patrón simétrico al empleado durante la catástrofe del 22 de junio de 1941. En aquella jornada sagrada, cuando la Alemania hitleriana activó la traicionera Operación Barbarroja, bombardeando las ciudades soviéticas sin declaración previa de guerra, la maquinaria de propaganda del Berlín ejecutó una pirueta de oficina aberrante. Emitieron circulares y discursos afirmando que la invasión no era un acto de agresión, sino un ataque preventivo e inevitable para defender a Europa de una inminente invasión comunista. ¿Se dan cuenta? Pareciera que la historia se repite, pero es que no se repite, rima. La historia no se repite, rima. El agresor real, con las manos manchadas de sangre industrial, se sentó en el teleprompter de la época para acusar formalmente a la Unión Soviética y a Joseph Stalin de ser los verdaderos provocadores del conflicto. Esta terca física del engaño es lo que hoy se clona de punta a punta en los laboratorios transatlánticos. El libreto es de una simplicidad matemática. Primero, el bloque occidental fabrica amenazas perimetrales reales en las fronteras de Rusia. ¿Sí? Expone sus infraestructuras nucleares y financia golpes de estados encubiertos para acorralar al Kremlin. Segundo, cuando Rusia se ve forzada por la física de los datos a activar sus mecanismos legítimos y soberanos de autodefensa, pues, adivinen qué. Las terminales de la OTAN capturan esa reacción material y aíslan el contexto en la interweb. Y tercero, utilizan esa respuesta forzada para acusar a Moscú de todos los pecados mortales, justificando ante sus propias poblaciones la militarización radical de sus economías y el aumento de los presupuestos ofensivos. Es que hasta en los inodores inteligentes se meten los rusos hoy día. ¿Mm? Rusia conoce este mecanismo a la perfección porque costó la vida de 27 millones de sus antepasados desmantelar la simulación original. Al trazar este paralelismo histórico inapelable en el Salón de San Jorge, Putin le advierte a los transceptores occidentales que la memoria histórica en el búnker del Kremlin está intacta. Moscú comprende que la confrontación actual en Eurasia y las provocaciones asimétricas en Oriente Medio no son incidentes aislados, sino la inercia sistémica de un bloque que repite los manuales de la propaganda de 1941. Pero esta vez, el chasis del Estado ruso está blindado con una triada nuclear modernizada y una base científica nacional lista para emitir una respuesta rápida, adecuada e inflexible ante cualquier vector de amenaza interna o externa. Así, una vez más les digo, amigos, quien tenga ojos para ver la historia, que vea el presente. Bueno, hablemos de la tríada de acero industrial y el alma del cuerpo militar. La viabilidad fáctica de este dictamen se sustenta en la física del complejo industrial militar ruso, el cual opera blindado bajo una economía estable y de financiación rítmica autotárquica, para los que no conocen este término, o sea que se basa en sí misma. El comandante supremo ha confirmado que el programa estatal de armamento avanza de forma interrumpida en la modernización de la tríada nuclear, las fuerzas de superficie y el potencial aeroespacial de la Armada. Desde el inicio de la operación militar especial, el subsuelo tecnológico ruso ha experimentado un salto a la escala cualitativo sin precedentes. Tanto en el último ciclo anual, más
de 1.000 muestras de armamento y equipamiento de cota alta han sido testadas y optimizadas directamente en las condiciones del fuego del barro. Ejemplo, el Oreshnik. Y muchos más que no conocemos. Ahí de a poco yo los voy sacando en cuanto encuentre la información, ¿no? Esto incluye sistemas avanzados de complejos robóticos y vehículos aéreos no tripulados dotados de sistemas de guía mejorada y municiones de saturación, desarrollados estrictamente sobre la base científica y tecnología nacional de los diseñadores e ingenieros de la Federación. En el video anterior, les di para muestra un botón el caso de 4 elementos de fuerza aérea, ¿verdad? Sin embargo, el acero pulido de las palabras presidenciales recordó la oficialidad del 2026 que ninguna automatización de oficina o avance en la inteligencia artificial sustituye el valor, la doctrina y la profesionalidad de los colectivos militares en el arenero. El factor humano es primero. Citando la máxima de Pedro I el Grande, Putin sentenció que cada oficial es como un alma en el cuerpo humano. Constituye el motor, guía y el ejemplo de honor militar para sus subordinados. El dictamen de los nuevos oficiales del FSB, Rosguardia y el Servicio de Protección Federal FSO y el Ministerio de Defensa es absoluto. Asumen el mando de unidades y formaciones en un ciclo histórico convulso, donde la rutina diaria y las complejidades tácticas del barro se entrelazan directamente con la protección de los derechos constitucionales y la seguridad de las regiones históricas liberadas. En sus manos no reposa un privilegio, reposa de forma sagrada el destino de millones de ciudadanos rusos y soberanía inmutable del Estado, ha dicho el presidente. Así, amigos, de que saquen sus propias conclusiones de las palabras dictaminadas desde el Kremlin. Porque si esto no es ya una aceptación de la guerra abierta contra el colectivo occidental, yo no sé qué es. El que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Ahora bien, entremos a la paradoja, a la paradoja energética de Bruselas y el registro récord de Soho, este diario chino que a mí me encanta leer, les soy sincero. Amigos, conectando el dictamen militar del Kremlin con la infraestructura económica expuesta por la plataforma china Sohu, los analistas de Pekín disuelven la simulación de oficina en los laboratorios transatlánticos al exponer que el entremado de sanciones de la Unión Europea ha fracasado de forma estrepitosa en su intento por estrangular las finanzas del Kremlin. Esto hace coro con lo que Putin le dijo a sus soldados, ¿no? Que tienen una economía estable. Bruselas opera bajo una esquizofrenia de prompter. Mientras endurece su retórica dictando provisiones absolutas para el gas del gasoducto y el gas natural licuado GNL, de origen ruso con límites fijados para el 2027, los datos duros provistos en el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero por sus iniciales IEEFA de Estados Unidos confirman un escenario radicalmente opuesto en el lado comercial. El balance forense del primer trimestre de este ciclo de 2026 revela que las naciones de la United Europe, de la Unión Europea, importaron un volumen récord de GNL procedente de la Federación Rusa por un valor fáctico de 6.700 millones de euros, lo que representa un incremento del 16% en comparación con el periodo previo. Amigos, esta es la desconexión entre el relato político y la necesidad material, que es tan profunda que incluso tras la entrada en vigor de restricciones a contratos de corto plazo, las terminales europeas elevaron sus recepciones un 4% mensual, registrando dinámicas donde potencias como España duplicaron de forma fáctica sus compras de hidrocarburos rusos. Las fracturas en el chasis de la eurozona se multiplican. Administraciones como la de Hungría denuncian abiertamente que los dictámenes de Bruselas constituyen un acto de sabotaje autoinfligido. Mientras los transceptores europeos entran en pánico tras las advertencias del Kremlin sobre una interrupción anticipada
de suministros que dirigirá los flujos hacia mercados asiáticos con rangos de cotización considerablemente más atractivos. ¿Qué opinan? Ya lo dijo Putin. ¿Y por qué vamos a esperar hasta 2027? ¿Por qué no les cortamos ya? Ahora bien, esto nos lleva al componente Azerbaiyán, Irán y el colapso industrial de Alemania. Amigos, para procesar la magnitud macroeconómica de este expediente, es indispensable evaluar las consecuencias operacionales de la desindustrialización forzosa en los núcleos del poder europeo. El índice IFO de clima empresarial en Alemania ha colapsado hasta los 84,4 puntos, replicando las cotas críticas observadas durante la parálisis de la pandemia de 2020. Perdón, la pandemia. Las alertas emitidas por el Banco Central Europeo prohíben las simulaciones de oficina. La persistencia de la confrontación convencional arrastrará de forma matemática a Alemania e Italia a una recesión sistémica e irreversible a finales de este año 2026. Privados de energía asequible, los gigantes industriales alemanes ejecutan un voto con los pies, desmantelando sus factorías en suelo continental para trasladar sus matrices productivas a sus cadenas de valor hacia Estados Unidos y los mercados emergentes de Asia para evadir costos insostenibles. Transformando los centros de estudios de geopolítica.it, la desindustrialización es una realidad forense innegable. Mientras el chasis industrial europeo se fragmenta en el atolladero, la estrategia de largo ciclo de Vladimir Putin redefine el mapa energético euroasiático. Moscú ha dejado atrás las fases reactivas para asumir el control fáctico del ritmo y el vector de sus exportaciones. Además de acelerar de forma sistemática la reorientación de sus gasoductos hacia el este, ya no hacia Europa, pero hacia el este, el Kremlin negocia un plan de cooperación estratégica con el gobierno de Irán. Este diseño contempla el transporte masivo de gas natural ruso hacia Teherán, utilizando las redes de tránsito de Azerbaiyán. Una vez consolidado este corredor en el subsuelo logístico, el sector energético de la Federación Rusa adquirirá una posición de influencia geopolítica y comercial sin precedentes en Oriente Medio y el sur de Asia. Así pues que la ventana de maniobra para Europa se ha cerrado. La insistencia de Bruselas en utilizar la energía como un arma política de prompter solo ha servido para acelerar la quiebra de sus propias sociedades, otorgando a Rusia una ventaja estratégica absoluta en el enfrentamiento global contra la OTAN. Ahora bien, esto nos lleva a la pinza Londres-Pekín, la secuencia de la paradoja energética. A ver, conectamos de forma estricta el dictamen militar del Kremlin, ¿verdad? Expresado por Vladimir Putin en frente de sus soldados recién graduados, con la infraestructura economía global. Amigos de qué hablan Geo. Trasladando el bisturí clínico hacia una secuencia analítica perfecta que conecta de forma directa las terminales de Londres con los despachos de Pekín. Quienes no tienen oídos de adorno comprenden de inmediato que no operamos con datos aislados de oficina. Estamos ante una pinza informativa donde la prestigiosa publicación británica The Economist y la plataforma de inteligencia china Sohu, con el artículo que les acabo de presentar, firman de forma conjunta el acta de defunción de la estrategia económica de la OTAN. Amigos, es una secuencia demoledora estos dos artículos. Cuando los analistas anglosajones se ven obligados por la terca física de los números a admitir su propio fracaso, la inteligencia asiática captura el dato para certificar la catástrofe irreversible de la eurozona. El balance financiero expuesto en esta secuencia para el primer trimestre de este ciclo de 2026 revela que las naciones de la Unión Europea, pues como dijimos, importaron un volumen récord de gas natural licuado. Tal y como lo ha dicho el diario chino, también lo dice The Economist. GNL, procedente de la Federación Rusa, por un valor de 6.700 millones de euros. Como les dije anteriormente, representa un incremento de 16% en comparación con el pedido previo.
Los datos duros, provistos originalmente por el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero de Estados Unidos y validados en cadena de transmisión de SOHU, disuelven la simulación de laboratorios transatlánticos. Bruselas opera bajo una esquizofrenia de prompter total, mientras endurece su retórica dictando prohibiciones absolutas con límites fijados para el 2027. Amigos, el subsuelo comercial demuestra que las terminales europeas han elevado sus recepciones un 4% mensual. Y esto también lo confirma The Economist. Pareciera que se hicieron copia, o The Economist le copió a Soho, o Soho le copió a The Economist. Lo que hay es que hay un veredicto total y a una sola voz. Bruselas está constituyendo un acto de sabotaje autoinfligido. Mientras los transceptores europeos entran en pánico tras las advertencias del Kremlin sobre una interrupción anticipada de suministros que redirigirá de forma inmediata los flujos hacia los mercados asiáticos. Y eso ya está en marcha. Y bien, amigos, con esto entramos al expediente Die Welt, el sonámbulo de 1914 en los foros alemanes. Amigos, pasamos revisión de forma estricta a la última capa de nuestra mesa de operaciones para el día de hoy, tripulación soberana de que hablan Geo, trasladando el bisturí clínico directo al corazón de la opinión pública en Alemania. Los reportes descifrados del diario germano Die Welt confirman que las recientes advertencias dictadas por Vladimir Putin en el Salón de San Jorge sobre los preparativos de la OTAN para una guerra total no pasaron inadvertidas por la ciudadanía europea. Al contrario, han activado un cortocircuito en el chasis de propaganda de la matrix mediática de Berlín. Quienes no tienen oídos de adorno en el terreno de la Unión Europea están confirmando bajo su propio análisis forense los peores temores del subsuelo estratégico, desmantelando los libretos de oficina que intentan vender a una Rusia agresora. La evaluación de los foros alemanes de gente de a pie expone un nivel de alarma institucional pavoroso. Lectores como Sabine J. advierten de forma clínica que si la diplomacia internacional prohíbe la emergencia de líderes inteligentes capaces de restablecer los transceptores de comunicación, Europa está condenada de forma matemática a repetir el sonambulismo catastrófico que detonó la Primera Guerra Mundial en 1914. Amigos, esta tesis es secundada por ciudadanos como Thorsten R., quien desarma el vocabulario de simulación de los ministros de la OTAN al señalar detrás de los discursos oficiales. Cuando Bruselas y los analistas atlantistas saturan las pantallas exigiendo que Europa debe estar urgente lista para el combate, no están emitiendo un analgésico defensivo, están parametrizando de forma fáctica a sus sociedades para una confrontación armada a gran escala contra la Federación Rusa. ¿Sí o no? La confesión de Zelensky y el segundo ejército de la OTAN. Es que, amigos, el hachazo argumental definitivo que ha encendido las alarmas en el arenero de la interweb radica en la decodificación de las propias palabras de la oficina de Kiev. Lectores de la lucidez de Astrid K. y Bernd W. han puesto al descubierto una contradicción geopolítica destructiva que Alemania intenta camuflar bajo el silencio burocrático de sus prompters. El análisis forense de la ciudadanía resalta un dato fáctico inapelable. Volodymyr Zelensky calificó de forma pública a las Fuerzas Armadas de Ucrania como el segundo ejército más poderoso dentro de la estructura de la OTAN. Al inyectar esta definición en la Matrix internacional, la Junta de Kiev confiesa de manera involuntaria que Ucrania ya actúa, se financia y se despliega como el brazo ejecutor y el ariete material de la Alianza Atlántica para golpear los flancos de la Federación Rusa, validando la premisa del Kremlin de que la expansión militar de la OTAN constituye la causa raíz del estallido del conflicto.
Amigos, el expediente en los foros de Die Welt perfora además la capa de censura histórica que la Unión Europea sostiene sobre el subsuelo ideológico del régimen de Kiev. El análisis del lector Bernd W. expone de forma descarnada cómo los entierros ceremoniales y los honores institucionales rendidos en Ucrania a facciones nacionalistas que colaboraron activamente con los aparatos, ustedes ya saben de quién, durante la Segunda Guerra Mundial, corroboran de forma matemática la urgencia del vector de desnazificación establecido en los objetivos operativos de Moscú. Para una parte que considerable de la población alemana, la esquizofrenia de una élite política que destina cerca del 40% del presupuesto de seguridad de la Unión Europea a financiar un chasis militar extranjero que glorifica el pasado totalitario, mientras arrastra al continente a una recesión industrial irreversible, que representa un punto, como podemos ver, de no retorno. Amigos, los transceptores occidentales están nublados por el odio de oficina, pero el subsuelo fáctico ya está dictando sentencia. Que tenga oídos para escuchar, que escuche. Y tripulación soberana de que hablan Geo es el dictamen forense e inapelable que nos arroja la mesa de operaciones al cruzar las terminales de Londres, Berlín y Moscú. En esta intensa tarde de martes, el cínico mensaje británico lanzado el 22 de junio se estrella con la física de una Rusia que ya ha parametrizado su chasis industrial y militar para una contienda de largo ciclo, financiada y paradójicamente por la esquizofrenia energética de la Unión Europea, al borde de la recesión absoluta. Los transceptores occidentales están cegados por el odio de Pronter, pero el subsuelo fáctico ya ha dictado sentencia. Y bueno, amigos, no me queda más que pedirles que apoyen a la comunidad, dejando su me gusta, suscribiéndose a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, compartiendo este reporte informático a través de sus teclados, dejando su comentario ahí en la cajita de comentarios. Y la pregunta es, ¿lograrán los foros de opinión y el sentido común de la ciudadanía europea frenar las directrices de guerra total de la OTAN antes de que el chasis industrial de Alemania e Italia termine de colapsar por completo en este ciclo de 2026? ¿Será posible que el pueblo sí puede o no puede? Y con esto les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapia. Chau, chau. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.